Vamos a abrir la Biblia en el libro de Números y vamos a leer en esta oportunidad el libro de Números en el capítulo 3. Venimos estudiando los días domingo el libro de Números y ahora nos encontramos en el versículo número 11 que vamos a leer en esta oportunidad. El verso 11 dice de la manera siguiente, dicen amén. Habló además Jehová a Moisés diciendo: he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primogénito. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos de Israel, así de hombres como de animales. Míos serán. Yo, Jehová. Y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo: cuenta los hijos de Leví según las casas de sus padres, por sus familias. Contarás todos los varones de un mes arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos por sus nombres: Gersón, Coat y Merari. Y los nombres de los hijos de Gersón por sus familias son estos: Libni y Simeí. Los hijos de Coat por sus familias son Aram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los hijos de Merari por sus familias Malí y Musi. Estas son las familias de Leví según las casas de sus padres. De Gersón eran la familia de Libni y la de Simeí. Y estas son las familias de Gersón. Los contados de ellos conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba, los contados de ellos fueron 7,500. La familia de Gersón acamparán a espaldas del tabernáculo al occidente. Y el jefe del linaje de los Gernositas, Eliasafat, hijo de Lael. A cargo de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión estará el tabernáculo, la tienda y sus cubiertas, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio y las cortinas de la puerta del atrio que están junto al tabernáculo y junto al altar alrededor, asimismo sus cuerdas para todo su servicio. De Coat eran la familia de los aramitas, la familia de los isaritas, la familia de los hebronitas y la familia de los uzielitas. Estas son las familias coatitas. El número de todos los varones de un mes arriba era 8,600, que tenían la guarda del santuario. Las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo al sur, y el jefe del linaje de la familia de Coat, Elisafat, hijo de Uziel. A cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran, y el velo con todo su servicio. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario. De Merari era la familia de los Mailitas y la familia de los Musitas. Estas son las familias de Merari. Los contados de ellos, conforme al número de todos los varones de un mes arriba, fueron 6,200. Y el jefe de la casa del linaje de Merari, Suriel, hijo de Abilail, acamparán al lado del tabernáculo al norte. A cargo de los hijos de Merari estarán la custodia de las tablas del tabernáculo, sus varas, sus columnas, sus basas y todos sus enseres con todo su servicio. Y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Los que acamparán delante del tabernáculo a oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario, el lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare morirá.
Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por su familia, todos los varones de un mes arriba, fueron ¿cuántos? 22,000. Pueden sentarse. Como les he repetido varias veces, cuando leemos el libro de Números, hay muy pocos que predican en este libro, son muy pocas las predicaciones que se hacen, y a veces uno dice, bueno, ¿para qué vamos a leer? ¿Qué tiene que ver conmigo todo ese montón de nombres? Pues quiero decirles que tiene que ver mucho, porque esta es la palabra de ¿qué, hermanos? De Dios. Y en la lectura que ahora nosotros hemos realizado, hermanos, vemos algo muy importante y muy peculiar que debemos nosotros de tomar en cuenta. Y es que Dios siempre ha querido estar cerca de los seres humanos. Dios siempre ha querido estar cerca de los seres humanos. La Biblia dice que el pecado hace división entre Dios y los hombres. Pero esa idea de que Dios ha querido estar cerca con el ser humano ha sido una constante siempre. Desde el mismo hecho de la creación, cuando Dios creó al hombre y creó, hermanos, los animales. Hermanos, Dios creó todo lo hermoso que existe para que el hombre estuviera siempre cercano a Dios. Lamentablemente, como conocemos, el hombre desobedeció a Dios y debido a esa desobediencia hubo una separación donde se ve muy clara en la Biblia. Cuando el hombre se esconde de la presencia de Dios, cuando el hombre le da vergüenza que está desnudo, cuando el hombre, hermanos, literalmente le dijo a Dios, te desobedecí por la mujer que tú me diste. Y a partir de ahí vinieron todos los problemas o el origen de todos los problemas que nosotros tenemos. Pero sin embargo, Dios vino hablando al ser humano de la importancia de que el hombre entendiera que para acercarse a Dios había que estar limpio de pecado. Entonces, debido a que nadie está limpio del pecado, porque la Biblia dice que todos nosotros, hermanos, estamos manchados por el pecado. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Entonces nosotros no nos podemos acercar a Dios. El pueblo de Israel, hermanos, es el ejemplo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento de esa relación que el Dios de los cielos tuvo con su pueblo. Y entonces ahí vemos nosotros cómo Dios se fue acercando a ese pueblo hasta el grado de haberle dado a un hombre que se llamaba Abraham esa promesa de multiplicación y esa promesa de tener un pueblo para Dios. Un pueblo que de alguna manera en el mismo sacrificio de Abraham cuando ofreció a su hijo, estábamos viendo la importancia que el pecado siempre tiene que ser, hermanos, eliminado. Y que la única manera de eliminar el pecado es acabando con él. Y por eso es que la Biblia enseña este principio: sin derramamiento de sangre no hay remisión de ¿qué, hermanos? De pecados. Entonces, ustedes saben, el pueblo de Israel cayó en Egipto. Mejor dicho, no cayó, llegaron debido a que ahí estaba José. Y al morir José, se convirtieron en ciudadanos de segunda clase en Egipto, porque el otro emperador que sucedió al que conocía a José prácticamente no tuvo en cuenta nada de lo que había hecho José. Entonces ellos se convirtieron en esclavos. Al ser esclavos en Egipto, Dios hizo algo extraordinario, y es que llamó a Moisés para que Moisés sacara a Israel de Egipto y dejaran de ser esclavos para convertirse en propietarios de una tierra. Pero más que ser propietarios de una tierra, era para que ese pueblo adorara a Dios en el desierto, para estar cerca de Dios. Dios siempre ha querido que estemos cerca de Él.
Pero nosotros no nos podemos acercar debido a nuestros pecados. Por eso es que es necesario para todos los seres humanos la figura sacerdotal. ¿Y qué es la figura sacerdotal? Bueno, la figura sacerdotal no es nada más que una persona que presenta sacrificios por nuestros pecados. Y es por eso que nosotros ahora que somos cristianos, a veces no entendemos toda la revelación de Dios a través de la historia. Y lo único que conocemos es que un hombre murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y que Él es nuestro Salvador. Y pudiéramos decir que aún sabiendo eso, no entendemos todo lo que Jesús pasó para salvarnos a nosotros. Pero lo que ahora nosotros conocemos de esa salvación es parte de la revelación progresiva de Dios cuando Él a través de su Biblia ha venido enseñándonos muchas cosas. Y ahora nos enseña la importancia de tener un sacerdote. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque se los enseñó a los judíos y por eso es importante el libro de Números, porque la porción que hemos leído ahora nos habla de el cambio que hay entre el primogénito, escúcheme bien, que Dios había elegido para ser una figura de sacerdocio, y el cambio que Dios hace de elegir a una tribu o a un grupo de personas para que se relacionaran en la función sacerdotal. Entonces, para que lo entendamos un poco más, veamos al texto para que entiendan un poco más a lo que quiero referirme. Y es que dice la Biblia que habló además Jehová a Moisés diciendo: he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, y oiga bien esta palabra, en lugar de todos, ¿qué, hermanos? Los primogénitos. Esa palabra importante, en lugar de. Ok. Ahora, ¿por qué en lugar de él? Porque Dios, oiga bien, para acercarse a los seres humanos, pidió que el primogénito de cada casa fuera dedicado a Dios. Es decir, que Dios ordena a los israelitas que dedicaran a sus hijos a Él. Lo hizo en Éxodo 13, 1, 2, donde dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales es mío. Ahora, ¿por qué Dios hace eso? Bueno, hace Dios eso porque de alguna manera el primogénito era el santo, el consagrado de la familia, para que hiciera de alguna manera esa función sacerdotal de estarse conectando con Dios. Y por eso es que, acuérdense que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, hizo que todos los primogénitos murieran. Pero los primogénitos de los judíos no murieron, ni siquiera los primogénitos de sus animales. Ahora, ¿por qué? Porque esa era una manera de enseñarle al pueblo de Dios de que Dios iba a estar conectado con el primogénito de la casa, para que al estar conectado con el primogénito de la casa, Dios pudiera estar conectado con toda la familia. Y por eso Él quería que le dedicaran lo primero, es decir, que el primero se le dedicaran a Dios. Póngase a pensar esta figura. Todos nosotros tenemos familia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, todos estamos ocupados, trabajamos, nos dedicamos a una cosa, tenemos hijos, pero imagínense, tenemos 4 hijos o 12 hijos como los 12 tribus, y cada uno es ingeniero, otro es doctor, y todos estamos ocupados en educarlos, en tener todo, y cada uno de ellos es un profesional. Y no hay nadie que nos acuerde de Dios, porque estamos ocupados criando hijos, estamos ocupados trabajando. Pero mire una manera de pensar de Dios, y dijo: no. Lo que voy a hacer es que en cada familia voy a poner un primogénito para que nunca se olviden de mí, y el primogénito sea una señal de que lo primero es para mí, y que ese primogénito me ayude a estar conectado con cada familia. Imagínense que en cada familia todos se dedicaran a lo que quisieran,
pero el primogénito, es decir, el primero que nace en la familia, lo dedicáramos a las cosas de Dios, a que sea el que lea la Biblia, a que sea el que se dedique a la alabanza de Dios, a que sea el que se dedique a orar por todo. Oh, hermano, sería una bendición cada una de nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén? Porque hubiera alguien concentrado en quién, hermanos, en Dios. Ahora, cuando la Biblia dice acá que he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de los primogénitos, es ahí donde se hace el cambio. ¿Por qué? Porque los primogénitos Dios los puso para que cada familia estuviera conectado con Dios. Ahora, ese cambio quizás algunos comentaristas piensan que se originó debido a que Dios los sacó de Egipto, ¿se recuerdan? Pero al sacarlos de Egipto y Dios Dios llamó a Moisés para que fuera al monte a tomar las tablas. Acuérdense que Moisés estuvo como unos 40 días en la presencia de Dios, no bajaba del monte. Entonces, como no bajaba del monte, ¿qué hizo la gente? ¿Qué hizo la gente? Bueno, acuérdense que le dijeron a Aarón, ya Moisés no va a bajar. Y como ellos estaban acostumbrados a la idolatría, le dijeron, haznos un Dios. Y empezaron a agarrar los aretes, las cosas de oro, y fundieron un becerro y empezaron a adorarlo. Cuando Moisés vino enojado, vino Dios, hermanos, totalmente enojados. Y entonces ahí Dios se enojó tanto que eligió a los levitas, oiga bien, para ordenar la casa. Y eso está en el capítulo 32, 25, 29. Y se los leo rápidamente. Y dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, es decir, estaban adorando a un becerro. Dice que andaban los hombres como caballos detrás de las mujeres que no eran de ellos. Era un desorden, música, adoración, orgías, bebederas, hermanos, porque esos son los paganos, ¿verdad? Dicen que adoran a Dios y terminan adorando al diablo. Y era un desorden tremendo. Entonces, cuando eso pasó, Moisés se enojó y obviamente Dios, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón, es decir, su mismo hermano, lo había permitido, porque él fue el que hizo el becerro, para vergüenza entre sus enemigos, dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volver de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. ¿Qué le parece? Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 13,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermana, para que el que dé bendición hoy sobre vosotros. Entonces note usted, el primogénito era la conexión de la familia con Dios. Pero ahora ya no iba a ser el primogénito, ahora iba a ser la tribu de qué, hermano, de Leví. Y eso pasó desde ese momento cuando el pueblo se desenfrenó. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? Ahora consagró a la tribu de Leví. Y de la tribu de Leví es donde salen los sacerdotes. Y dijo, si ustedes se van a consagrar con Dios, háganme un favor, agarren su espada y empiecen a matar a todos los que están adorando al becerro. Sus hermanos y sus amigos, todos parejos. Entonces ellos hicieron una mortandad de más de 13,000 personas para quitar, ¿qué, hermanos? El pecado. ¿Por qué? Porque el trabajo del sacerdote es ese, quitar el pecado, limpiar al pueblo, presentar al pueblo limpio delante del Dios Todopoderoso, porque cuando hay pecado, Dios no puede acercarse a nosotros. Y es por eso que Dios ahora está diciendo, ya no serán los primogénitos, ahora voy a levantar una tribu, y de esa tribu, todos los que son de esa tribu van a servir a Dios en el servicio sacerdotal. Ahora, ese servicio sacerdotal
es de lo que habla acá. Y ahora vemos la dedicación de los levitas al servicio de Dios. Note usted lo que está diciendo el versículo número 12. Aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos. Los que, hermano, los levitas. Ahora serán los levitas dedicados al trabajo que sacerdotal. Ahora, porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos entre la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales míos serán. Entonces, vemos el cambio. Ahora, ¿por qué vemos ese cambio? Por eso es el tema de la importancia o de la necesidad de tener un sacerdote. Todos nosotros necesitamos tener un sacerdote. Porque Dios pide un sacerdote para que interceda por los pecados de su pueblo. Y nosotros tenemos un sumo sacerdote y ese es Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué es importante el número? Porque desde atrás Dios nos viene hablando que necesitamos a un sacerdote. Nosotros no nos podemos presentar a Dios por nosotros mismos. Porque nuestros pecados hacen división entre Dios y los hombres. Y por eso necesitamos a alguien que nos limpie, que nos cambie, que nos transforme. Algo así para que me entienda. Así las hermanas van a entender un poco más. Así cuando ustedes se maquillan para verse bonita, ¿verdad? Algunos dicen yo me maquillo para verme bonita al esposo. Otros no sé por qué se maquillan, pero para verse bonita, ¿verdad? Pero imagínense, Jesús, necesitamos un sacerdote que nos está maquillando a todos, ¿verdad? Y nos está maquillando y diciendo, le falta acá, pero yo lo estoy maquillando y lo estoy maquillando para verlo presente y bonito delante de Dios. Por eso es que Dios a nosotros nos presenta como la esposa del Cordero. ¿De qué, hermano? De Dios. Porque nosotros somos la esposa y viene vestida de blanco, pero no porque seamos blancos, no porque seamos vírgenes, no porque seamos, escúcheme bien, perfectos, sino porque el sumo sacerdote Jesús nos ha hecho limpios de nuestros pecados por su sangre preciosa. Porque el sacerdote que nosotros tenemos no es un sacerdote conforme al orden de los hombres, sino que es un sacerdote conforme al orden de Dios. Ese Jesús. Entonces, los levitas ahora iban a cumplir la función sacerdotal. Entonces Dios lo que dijo fue, ahora voy a dedicar una tribu completa al sacerdocio. Ahora, note usted otro principio que es importante acá. Y es que ahora Dios, como este es el libro de Números, ya no va a empezar a contar a las personas de 20 años arriba para ir a una guerra. No, ahora va a empezar a contar a todos los hombres de un año abajo para sustituir a un primogénito por un, ¿qué, hermanos? Levita. Entonces eran aproximadamente 22,273 primogénitos. 22,273 levitas. Pero la Biblia dice que eran 22 varones al final. Entonces Dios lo que hizo fue que pagó por el resto de levitas que hacían falta para llegar a los 22,000. ¿De qué estoy hablando? Bueno, simple y sencillamente era que Dios iba a sustituir a un levita por cada uno de los primogénitos. Y esto nos habla de algo muy importante y una doctrina que enseña la Biblia y se llama la muerte sustitutoria de Jesús. Es decir, cuando Jesús murió por nosotros, nos está sustituyendo. Pero no solamente nos está sustituyendo, escuche bien, sino que Él está pagando por nosotros. ¿Sí me entienden? Es decir, Jesús pagó por usted y por mí con su sangre, que, hermanos, preciosa. De manera que nosotros somos propiedad de Dios. ¿Cuántos son propiedad de Dios? Por eso Pablo dijo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vivo, ¿qué, hermanos? En mí.
Es decir, que nosotros ya no podemos tener decisión sobre nuestras decisiones. Porque, hermano, nosotros podemos decir, hermano, es que a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro, y usted tiene toda la razón, a usted le gusta, y qué bueno que usted reconoce que le guste, pero déjeme decirle algo, que esta Biblia dice que usted ahora es propiedad del Señor. Y como propiedad del Señor, nosotros estamos comprados a precio de sangre. De manera que nosotros ya no podemos hacer nuestra voluntad, sino que debemos de hacer la voluntad de ¿quién, hermanos? De Dios. Ahora, Dios sustituyó a los primogénitos por los levitas. Y los levitas que faltaban prácticamente fueron ahí, hermanos, tomados del puesto como 22,000, y el resto 273 se les redimió con ciclos de plata, que está más adelante, pero quería hacerles notar ese punto. Ahora, note usted algo importante, y es que lo primero es para Dios, como lo dice en el versículo 13, porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales. Entonces hay una constante en la Biblia, y es que Dios siempre quiere para él lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Lo mejor. Y el ejemplo lo tenemos en que Dios eligió a los primogénitos de entre los hijos y de los animales. Entonces, el principio de dedicarlo primero a Dios es algo que nosotros como cristianos tenemos que tener presente. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros deseamos, siempre nosotros debemos de decir, y primero Dios. No en el sentido de que lo vamos a hacer primero Dios, sino en el sentido también de que lo primero se lo vamos a dar a Dios. Yo le pregunto a usted, ¿qué número utiliza Dios en su vida? ¿Qué número? Porque Dios quiere lo primero de todo lo que nosotros tenemos, de todo lo que nosotros hacemos y de todo lo que nosotros pensamos. Pero la mayoría de nosotros ponemos a Dios en segundo lugar. La mayoría de nosotros ponemos a Dios como algo secundario, y nos olvidamos que la Biblia, hermanos, habla de un Dios celoso, habla de un Dios que quiere que lo amemos con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón. Habla de un Dios que habla que tenemos que darle lo mejor, lo mejor. Hay hasta una alabanza que dice lo mejor de mi vida. ¿Cuántos lo han cantado ustedes? ¿Cuántos han cantado esa alabanza? Lo mejor de mi vida. ¿Lo han cantado, hermanos? ¿No se la pueden? Te daré lo mejor que. Diga conmigo, te daré lo mejor de mí. ¿Será que usted le quiere dar lo mejor a Dios, hermanos? ¿Y le quiere dar lo que le sobra? Algunos jóvenes dicen, yo le voy a servir a Dios cuando esté más grande, porque ahorita necesito, ¿qué, hermanos? Disfrutar. Y ponemos a Dios siempre en segundo lugar. Algunos dicen, el otro año me voy a comprometer a servirle a Dios con ayuda de Dios. Y llega el otro año y vuelven a poner a Dios en segundo, ¿qué, hermanos? Lugar. Hermanos, nosotros tenemos a Dios en cualquier lugar, menos en el primero. Bueno, le hago una pregunta. ¿En qué tiene usted a Dios en primer lugar? No me conteste, por favor. Le pregunto, ¿usted tiene a Dios en primer lugar en su familia? ¿Usted tiene a Dios en primer lugar en sus finanzas? ¿Usted tiene a Dios en primer lugar en su tiempo? Usted tiene a Dios en primer lugar cuando, por ejemplo, se va a mover de una ciudad a otra. Tiene a Dios en primer lugar cuando va a casarse con alguien. Tiene a Dios en primer lugar cuando va a decidir una carrera universitaria. Tiene a Dios en primer lugar en lo que hace. Es más, está incluyendo a Dios en sus planes futuros. Porque si no lo estamos haciendo, quiero decirle que Dios quiere lo primero de nosotros. En otras palabras, lo mejor. ¿Qué le está dando a Dios usted? Ahora,
si ustedes ven los demás versículos que lo pueden leer en su casa, habla de cómo Dios ahora está preparando a los levitas para que les sirvan en el templo. Acuérdense que Dios había matado a Abiud y Eleazar porque habían presentado una ofrenda que a Dios no le agradaba. A Nabat, perdón, y a Abiud. Y ahora está prácticamente constituyendo a Eleazar como el principal de la guardia de todos los levitas. Y vemos que del versículo 14 en adelante, el Señor empieza a describir cada uno de ellos, los hijos de cada una de sus familias. Por ejemplo, el 16 dice: Moisés contó conforme a la palabra de Jehová como le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos, por sus nombres: Gersón, Coat y Merari. Y ahora Dios levanta otros sacerdotes, otros levitas, que van a ayudar al trabajo sacerdotal. Y no solamente ellos, sino todas sus familias se iban a dedicar al trabajo sacerdotal. Y vemos, por ejemplo, que de Gersón salieron 7,500. Lo dice ahí, versículo número 21. Y de Gersón era la familia de Libni y la de Simeí. Estas son las familias de Gersón, los contados de entre ellos conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba. Los contados de ellos fueron ¿cuántos? 7,500. Ahora, antes tenía uno por familia, ahora está agarrando uno por todas las familias de los levitas. Y estaba contando a todos los que tenían, ¿cuánto tiempo, hermanos? Lean la Biblia, ¿cuánto tiempo tenían? Un mes. Entonces, mire usted esto, escúcheme bien. Dios es tan especial con las personas que quiere que les sirvamos, que los elige desde pequeños. ¿Cuántos dicen amén? Pero quiere saber otra cosa más hermosa. Que a nosotros Dios no nos ha elegido desde pequeños. A nosotros dice la Biblia que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado, dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha predestinado para que seamos santos. Dios nos ha predestinado para que seamos limpios. Dios nos ha predestinado desde antes que nosotros existiéramos para Él, para que nos dedicáramos para Él. Dios no nos ha llamado para que nos dediquemos a las cosas de este mundo. Dios nos ha llamado para que nos dediquemos a las cosas temporales. Dios nos ha llamado desde antes de la creación del mundo para que vivamos para Él. La pregunta es si usted va a aceptar ese llamado o si usted se va a seguir dedicando para el mundo. Bueno, y si no me cree, vamos a Efesios capítulo número 2. Ahí dice, ¿no? Léanlo por favor. Efesios. Ese sí lo leen en la Biblia que ustedes tienen, y si no lo tienen, se lo leo yo tan rapidito. Oiga lo que dice. Versículo número 4, capítulo 1. Según nos escogió en Él antes de la fundación de ¿qué, hermano? Del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. ¿Me están escuchando? Dios eligió a esos niños cuando apenas tenían un mes. Y Dios lo ha elegido a usted desde antes que usted naciera. ¿Se alegra usted? Usted pensó que lo había elegido el diablo, ¿verdad? Usted pensó que el diablo lo eligió para vivir para él, para el mundo y sus placeres, pero quiero decirle que Dios lo ha elegido a usted para que sea su hijo. Dios lo ha elegido a usted para que sea su hijo, para que sea adoptado a través de Jesucristo, y lo hizo según el puro afecto de la voluntad de Él. ¿Sabe qué? Dios no le pidió permiso a usted. Fue voluntad de Él.
Así que por más que usted quiera llevarle la contrada al Señor, por más que usted quiera cambiar, escúcheme bien, los planes de Dios, no podrá. La Biblia dice que Dios endurece el corazón al que Él quiere y lo ablanda al que Él quiere. Lo hizo con este hombre en Egipto. Es decir, que a última instancia, nosotros vamos a llegar a cumplir ese propósito de Dios. Ahora, hay tantas cosas que podemos hablar acá. De la tribu de Gerson eligió 7,500 personas, niños. De Coat, 8,700. De Merari, 6,400. Unos estaban al occidente, donde sale el sol. Otros estaban al sur, otros estaban al frente. Cada uno de ellos tenía a un jefe. En la tribu de Gerson era Eliasafat. Él cumplía el propósito, escúcheme bien, de cuidar de todas las cosas externas del tabernáculo. La familia de Gerson acamparon al occidente, versículo 23, a espaldas del tabernáculo al occidente, y el jefe del linaje de los gerosnitas, Elisafat, hijo de Lael, a cargo de los hijos de Gerson. En el tabernáculo de reunión estaba el tabernáculo, la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio que están junto al tabernáculo y junto al altar alrededor, asimismo de sus cuerdas con todos sus servicios. Es decir, esta parte de la tribu se dedicaba de todas las cosas externas del tabernáculo. Y ustedes pueden ir en el internet, ahí ven cómo era el tabernáculo, hermanos. Ahora eso es fácil. Pero note usted que ellos se encargaban de todas las partes externas, la tienda, las cubiertas, es decir, las mantas que tenían, las cortinas para entrar al atrio, las cortinas para entrar al lugar santísimo y alrededor. Ahora, Coat, por ejemplo, era la familia de los armanitas. Habían como 700, y esta familia también acampaba al lado del tabernáculo sur, y el jefe del linaje de la familia de Coat era Elisafán, hijo de Uziel. A cargo de ellos estaba el arca, donde ponían la palabra de Dios. Tenían una mesa y un candelero y altares y utensilios del santuario con el que ministraban, y el velo de todo su servicio. Es decir, habían ciertos elementos que obviamente tienen su significado, pero todos esos elementos cumplían una sola función. Es que el sacerdote pudiera presentar, escúcheme bien, sacrificios por el pecado de ¿qué, hermanos? Del pueblo. Y el principal de los jefes de los levitas era Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tenían la guardia del santuario. Es decir, había una sección que se iba a encargar de la guardia del santuario. Ahora, ¿por qué le explico todo esto? Y usted dirá, bueno, hermano, ¿y qué tiene que ver todo eso con nosotros? Es esto, que Dios tenía un tabernáculo, y en ese tabernáculo estaba la presencia de ¿qué, hermanos? De Dios. Y tenía que haber una tribu dedicada a hacer que la gente tuviera memoria de que tenía que tener siempre a alguien que estuviera intercediendo por sus pecados para que tuvieran el perdón. Ahora, todos nosotros tenemos un sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote se llama Jesús. Y si Dios eligió a los primogénitos cuando estaban en Egipto para que fueran los dedicados a Dios, y si Dios eligió, hermanos, a los levitas para que ayudaran en la función sacerdotal, ahora quiero decirles que Dios ha elegido a Jesús para que Él sea nuestro sumo sacerdote, y así nosotros podamos acercarnos delante de la presencia de Dios. Hay un sumo sacerdote que murió por nosotros. Hebreos 5 dice, porque todo sumo sacerdote
tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que se presenten ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también estaba rodeado de debilidad, y por causa de ella debemos ofrecer los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que dijo: tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Todos nosotros necesitamos un sumo sacerdote. ¿Y por qué todo ese ceremonial de tener un tabernáculo en medio de una población en el desierto? ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere estar cerca de los hombres, pero nosotros no podemos estar cerca de los hombres por el pecado que nos separa. Y entonces Dios por eso creó un ejército, para que me entienda, de personas dedicadas a pedir perdón por el pueblo, para que el pueblo se acercara a Dios y así Dios no los matara por el pecado. Hermano, ¿sabe que Dios nos debería de matar a nosotros por los pecados que cometimos esta semana? ¿Sabe que Dios nos debería de matar a todos nosotros por lo que hemos hecho durante esta semana? Por lo infiel que hemos sido con Él, a pesar que Él ha sido fiel con nosotros. Por lo mentiroso que hemos sido con Él, cuando siempre Él nos habla verdad. Con lo amoroso que Él ha sido con nosotros, cuando nosotros lo despreciamos y a veces nos avergonzamos de nuestra fe. Pero quiero decirle algo, que el Hijo de Dios es nuestro sumo sacerdote, y Él está acá presente en esta tarde para que usted se acerque a Él y no se olvide que Él está continuamente, escúcheme bien, intercediendo ante el Padre por usted, porque Él ha pagado por nuestros pecados. ¿Lo creen ustedes? Si usted no se acerca a Dios es porque dice: hermano, yo no soy digno de acercarme a Dios. Si usted no se acerca a Dios es porque dice: hermano, yo soy un asco delante de Dios. Y usted tiene razón, así es usted y así soy yo, así somos todos. Pero cuando el Señor nos ve a nosotros, no nos ve a nosotros, no ve nuestros pecados, no ve nuestra falta. Él ve a su Hijo, Él ve a Jesucristo, Él ve a Él que murió en la cruz del Calvario, porque todo está planeado desde antes de la fundación del mundo para que nosotros seamos salvos y sin manchas delante de Él. Y si usted está acá es porque Dios se quiere acercar a usted. Y si está en este lugar es porque usted sabe que usted solo no puede acercarse a Dios. Usted sabe que necesita acercarse a Dios. Pero déjeme decirle que aquí está Él para abrazarlo, para tocarlo, para cambiarlo, para que usted se pueda acercar a Él. El Señor, hermano, siempre se ha querido acercar a usted, pero usted siempre se quiere alejar de Él. Pero quiero decirle que no importa dónde ande, no importa lo que usted haga, no importa con quién se encuentre, usted ha sido predestinado para ser un hijo de Él, porque así lo dice su palabra. Y el que verdaderamente es un hijo de Dios encontrará su reposo hasta que le pida perdón a Dios por sus pecados. Y así como Dios eligió a estos niños de menos de un mes para dedicarse al sacerdocio, así Dios eligió a Jesús para que Él interceda por nosotros, hermano. De todas maneras, que el diablo es un mentiroso y que el Señor lo reprenda. La Biblia dice que ni la muerte, ni la vida, ni lo pasado, ni lo presente nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos podrá separar de ese amor, porque tenemos un sumo sacerdote que no es alguien que no nos entiende, sí nos entiende, porque Él se hizo hombre como nosotros para entendernos. Él se hizo hombre como nosotros para entendernos. Y yo termino esta noche diciéndole, esta tarde diciéndole a usted, ese sumo sacerdote nos viene hablando desde el Antiguo Testamento, de que Él ha preparado nuestra salvación.
Y no es una casualidad que usted esté acá, porque yo no creo en las casualidades. Todo está dirigido por el que es el maestro de maestros, el arquitecto de la vida, es Dios. Y si usted dice, hermano, yo voy a hacer lo que me dé la gana, yo voy a hacer como yo quiera, vamos a ver quién va a ganar, si usted o el que creó los cielos y la tierra. Porque Dios está en control de todo. Y Él es su sumo sacerdote que quiere perdonarlo. Y si usted no se quiere acercar a Dios porque tiene vergüenza, déjeme decirle una buena noticia. No tiene que sentir vergüenza acercarse a Dios, porque tiene un sumo sacerdote que está intercediendo por sus pecados, por cada uno de ellos, por los que ha cometido, por los que cometió hoy. ¿Y sabe qué? Por los que va a cometer mañana, porque va a seguir siendo pecador hasta que se muera. Pero ese sumo sacerdote es perfecto, que cubre todas nuestras faltas. Amén, Señor. Gracias. Iglesia Gracia Divina, predicando el Evangelio de la Gracia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para escuchar los últimos sermones y síganos en Facebook para mantenerse con todas nuestras actividades, eventos y noticias.